¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo Fernando Chapi Martínez desde las cabinas de Radio Los Andes 99.5 en Villa El Salvador. Y me pueden escuchar los días lunes y miércoles de 6:30 a 8 de la noche en el programa Misterios al Atardecer. Ustedes saben que este programa tuvo una primera etapa en Puerto Maldonado, en Radio Tropical de allá, y una vez que ya he vuelto a la ciudad de Lima, pues ahora estoy en Los Andes. Asimismo, saben que los días domingos también hay una edición en Radio Armonía de Ancash, pero en lo que me concierne aquí, los días lunes y miércoles de 6:30 de la tarde a 8 de la noche con lo mejor de los enigmas, los misterios, la cultura, conversaciones interesantes y por supuesto buena música. Así que ya saben, 99.5, y si están fuera del área de cobertura, pueden entrar al Facebook de la radio, que está como Radio Los Andes TV. Un gran saludo de su amigo Fernando Chapi Martínez. No importa si hay confinamiento, si hay nada, el programa continúa en vivo, grabado como fuera, pero los misterios y los enigmas siguen para todos ustedes. Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al Atardecer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Atardecer. Como ustedes saben, en su doble frecuencia, 99.5 FM para todo el sur de Lima en Radio Los Andes y también en Radio Armonía Digital, en ese caso los domingos en la edición de 3 horas a través de la frecuencia 91.7 de Huaraz y sus repetidoras en Casma, Catac, El Callejón de Conchucos y aún más allá. Tenemos, como ustedes saben, enigmas, misterios, cultura y por supuesto buena música, predominantemente el elemento nacional, y en esta ocasión tenemos, como no podía ser de otra manera, un invitado para la sección de enigmas. Es Alejandro Merino González, desde España, concretamente desde Málaga, en Andalucía. ¿De qué tema vamos a tratar ahora? Si ya hemos visto previamente psicofonías, espiritualidad con el libro Durantia y algunas otras cositas, pues más de uno debe haber escuchado hablar de la Atlántida, ¿no? Al menos deben tener algún concepto, así sea superficial, sobre el particular. El continente perdido, le dicen por ahí. Algunos habrán escuchado también lo que se dice de Platón, que estaba supuestamente en el Atlántico, otros dicen que en Grecia. Alguno también habrá visto a alguien que sea de mi edad o mayor, en los 90, estos documentales que pasaban en Panamericana Televisión los domingos, los especiales de Panamericana, y donde transmitieron pues, la obra de Jacques Cousteau, ¿no? Que él postulaba que la Atlántida pues había evidencia de que se ubicó en lo que actualmente es la isla de Tera, ¿no? En el sur de Grecia, ¿no? Que lo equiparó a la civilización minoica y todo esto. Pero yo no me quiero expandir más, porque aquí vamos a hablar principalmente con el que sabe, Alejandro Merino. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Fernando, y saludo a toda la concurrencia de tu programa. Muchas gracias por invitarme y espero pues que a la gente pues le guste el contenido que vamos a ofrecernos. Así es, Alejandro. Además, tú tienes un canal muy interesante, El Árbol Rojo EAR. Los invito a buscarlo en YouTube. Es lo mismo les digo para mi canal Misterio Infinito Perú, donde, dicho sea de paso, hay varios videos donde hemos tocado también variedad de temas con Alejandro Merino en meses pasados. Pues bien, este tema viene a colación de que yo pues suelo coleccionar libros de segunda mano y a veces se encuentran auténticas joyas. Yo también les recomiendo a ustedes, queridos oyentes, que lo hagan si pueden. Y encontré este libro que es un clásico, de un autor clásico también dentro del mundo del misterio, como es Charles Berlitz. El libro se titula El Triángulo de las Bermudas y es de esos tiempos de los 70, 60, 80, donde pues salían este tipo de literaturas que tú no podías comprobar del todo los datos porque no existía la internet, o al menos todavía estaba en su fase experimental, como parte de cuestiones militares de los Estados Unidos y demás. No era ni la sombra, ni nadie se imaginaba que era lo que iba a hacer ahora, que yo te estoy hablando algo, te puedo dar un dato, tú lo buscas en Google y corroboras si es que te estoy mintiendo o te estoy diciendo una realidad, ¿no? Así que este libro es parte de eso, y ustedes saben, el Triángulo de las Bermudas, lo que se habla, que ahí supuestamente han desaparecido multitud de barcos, aviones, un vuelo militar muy famoso de tiempos de la post-Segunda Guerra Mundial,
y por supuesto los testimonios, ¿no?, de extrañas luces, apariciones, y en otras palabras el autor lo achaca ya sea a temas extraterrestres o a que son los supervivientes o quizá los restos de la tecnología de la Atlántida que habría existido y estaría ahora sumergida en esa zona del océano, ¿no?, en lo que actualmente son las Bahamas, la isla de Bimini, Andros, y bueno, la zona que si ustedes ponen Triángulo de las Bermudas en Google, les va a salir el mapita con el triángulo al este de Estados Unidos y parte del Caribe, básicamente, llegando hasta Puerto Rico. Esto es lo que se conoce en la cultura popular. Y esto en buena cuenta sale del libro que les estoy mencionando, El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, y la seguidilla de libros, programas y hasta películas que han salido al respecto. No recuerdo que había una serie de estas medias putres, como dicen en España, llamada El Triángulo, que tenía 3 capítulos y que una distorsión y Cristóbal Colón y ya. Ok, suficiente fantasía. Alejandro, por favor, concrétanos. Para empezar, para ti la Atlántida es una realidad, o fue una realidad, lo hemos hablado antes, y ¿cuál sería la ubicación? Empecemos por ahí, la ubicación tanto geográfica como temporal. ¿Qué nos puedes decir, querido amigo? Pues lo primero que hay que decir es la mención esta que hace esta persona, este autor, del ponerlo en Triángulo de las Bermudas, y todo este mito que ha surgido y que es popular, digamos, para la mayor parte de la población, de esta Atlántida, digamos, muy avanzada, con armas de destrucción masiva, con incluso platillos voladores, triángulos, pirámides de cristal curativos, etcétera. Todo eso viene a partir del siglo XIX. Concretamente, el primero que empezó a retorcer toda esta historia, que antes de ese momento era, digamos, era una cuestión de los historiadores, pues fue Edgar Cayce. Y precisamente Edgar Cayce fue el primero que lo situó en la isla Bimini. O sea, él digamos, lo situó allí, decía que en otra vida anterior había sido incluso un atlante, y otras muchas cosas que después, pues, obviamente no pudo demostrar o se demostraron erróneas. Pero en lo que se refiere al tema histórico, al tema de la ubicación, pues hay que irse a las fuentes. Bien, como tú has dicho, ¿qué es para mí? Pues para mí es una realidad histórica, o al menos, si no fuese una realidad histórica, lo fue para los historiadores antiguos. Hay que entender que para todos los historiadores, antiguamente no lo trataban poetas, no lo trataban mitómanos, no. La Atlántida era un asunto que trataban los historiadores, los geógrafos de la antigüedad. Y aunque hoy en día, pues digamos, sobre todo por cuestiones de que entró en este mundillo del esoterismo, pues ha sido desprestigiado. Es un tema que ha sido desprestigiado, y muchos, incluso catedráticos modernos, pues consideran que es un mito inventado por Platón, cuando la realidad es que hay fuentes incluso anteriores a Platón, griegas y también egipcias, estas bastante más antiguas, que nos dicen que si fue inventado por alguien, desde luego no fue por Platón, sería en todo caso por los egipcios, en el caso de que sea mentira. Pero la realidad histórica de la que nos cuentan las fuentes no es de una civilización súper avanzada. Era avanzada para su época, pero estamos hablando de un contexto, pues, de la Edad del Bronce, y podría ser una civilización, digamos, a un nivel tecnológico como podían tener los egipcios o los sumerios, para hacernos una idea. Es una civilización que entró en guerra, que estaba en el Atlántico, conquistó buena parte de lo que eran algunas islas y costas cercanas a lo que era el continente africano europeo, y después se lanzó a la conquista del Mediterráneo, llegando a conquistar hasta Tirrenia, que es lo que es Italia, y Sais, que era el antiguo Egipto. Entró en una guerra con los griegos y perdieron con los antiguos griegos, y aquí es donde hay que empezar a hablar de situarlo en qué época, porque es más que, digamos, de conocido la afirmación que la Atlántida se hundió hace 12.000 años, y esto es un error. Platón en ningún momento, ni Platón ni ningún otro autor antiguo menciona esta fecha. Cuando Platón habla de los 9.500 años antes de Solón, porque Platón, digamos, habla en boca de Solón una información que, digamos, que retomó Solón, que era un tío pentábulo suyo, pues está hablando, por eso los 12.000 años, digamos, desde la época de Platón, o de Solón, mejor dicho, hasta ahora, pues no está hablando del hundimiento de la Atlántida, sino de la creación de Atenas, del repartimiento de la tierra por los dioses griegos. Hay que entender que en aquella época la historia y la mitología se mezclaban un poco,
Y es de eso lo que está hablando. Después hay una mención que no está claro en las traducciones, sobre todo al castellano, que te dice a principio del 9º milenio, o de los 9.000 años, entonces ahí uno se puede creer que es 9.000 años atrás, y no, 9.000 años atrás desde Solón, obviamente, y no, se está refiriendo al principio del 9º milenio desde la creación de Atenas, o sea, que sería unos 1.000 años antes de lo que estaban de ese momento, o sea, hace unos 3.500 años. Pues en este momento es cuando se produce la guerra, y digamos, la pista, o el dato, mejor dicho, más que la pista, el dato que nos da ya la ubicación temporal exacta de cuándo se produjo esta guerra, que porque la destrucción de la Atlántida es justo después de la guerra. O sea, se produce la guerra, que pierden, y después se produce lo que es un terremoto, un día que hay un terremoto, un día y una noche, y un tsunami, una inundación, que destruyen completamente la Atlántida, y que se produjo un poco tiempo antes que otro tsunami que destruyó la antigua Atenas. O sea, eso es lo que nos dice el relato de Platón. Y los reyes, como estoy diciendo que me voy por las ramas, los reyes que participan en esa guerra, los reyes griegos, son los reyes Cecrópidas, según como se quiera decir, que son Cécrope, Ericteo y Erectonio. Y estos personajes son personajes históricos, también Cécrope en parte también es mítico, pero vamos, que fueron reyes reales. Tenemos, digamos, cuando vivieron o cuando reinó, tenemos ese registro histórico en piedra, grabado en piedra, en lo que se conoce como la Crónica de Paros. Esto es un descubrimiento arqueológico que se hizo en la isla de Paros, como bien dice su nombre, en el cual pues nos da una serie de cronología de distintos reyes y distintos sucesos que ocurrieron, y haciendo el cálculo, pues trasladando los calendarios que tenemos, pues sabemos que eso es aproximadamente en el siglo XV antes de nuestra era. Ese es el momento en el que hay que situar el final de la Atlántida. Interesante, Alejandro. Entonces, ya estamos llegando a, digamos, una primera conclusión. En realidad estamos llegando a dos. Primero, que se trató de una civilización real. Segundo, que su ubicación tradicionalmente, al menos en el último siglo, en cuanto al tiempo en el cual se dio su hundimiento, está equivocada porque no está basada en las fuentes originales, sino en posteriores reinterpretaciones medio esotéricas por ahí, como tú has mencionado, de Edgar Cayce. Entonces, sí, bueno, es que ha habido distintos autores. Edgar Cayce pues fue el quizás más popular, pero es que después surgieron un montón. Estuvo Michael Sarion, que decía que era la Atlántida era como una raza que la habían creado los extraterrestres, mezclando con seres humanos. Después también está Elena Blavatsky, que decía que era una cuarta raza original, empezaba a hablar de distintas razas. O sea, es que existen muchos autores a lo largo de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX que le otorgaron pues un carácter muy místico y muy poco serio, muy poco real, muy fantasioso a lo que es la Atlántida. Entonces, pues le ha quitado, digamos, en lo que es el conocimiento popular, pues le ha quitado seriedad al tema. Así es. Alejandro, y bueno, ya que has mencionado el tema también hace unos momentos de que la Atlántida llegó a conquistar hasta Sais, el antiguo Egipto, habrá quienes contraargumenten, entre comillas, y digan, oye, pero en Egipto hay unos, y también lo digo a propósito de que por ahí me he enterado por tus redes sociales que has estado siguiendo un curso sobre jeroglíficos egipcios, ¿no? Mira, ni más ni menos. Entonces habrá los que digan, oye, ¿qué fue de esos jeroglíficos que supuestamente muestran helicópteros, hasta submarinos, que son pues figura corriente en las redes sociales y que son atribuidos a un templo, no recuerdo exactamente a cuál, allá en el antiguo Egipto, ¿no? Y pueden decir, esta es la prueba, porque si dicen que la Atlántida llegó hasta ahí y lo combinan con esta visión mística de que fue una cuestión ultra avanzada, pues ahí dejaron el testimonio de su alcance como civilización, ¿no? No sé. Pues es curioso que me hagas esta pregunta porque ese tema lo voy a tratar dentro de 4 o 5 vídeos. En la lista que tengo de temas a tratar es uno de los temas que voy a tratar. Eso realmente es un fallo de una superposición de distintos jeroglíficos. O sea, es una pareidolia. Es una pareidolia. Obviamente,
Helicópteros no había en el antiguo Egipto, ni muchísimo menos. Imagínate, si tuviesen esa tecnología, no hubiesen perdido jamás una guerra. O sea, hay que entender un momentito, hay que pensar, y hubiesen quedado restos de armas y cosas. Y realmente los egipcios, en la época en la que estamos hablando, lo más que tenían eran cuchillos de cobre. Estamos hablando de la más antigua dinastía. Ya en la época esta que estamos hablando, digamos, de la época de los atlantes, ya sí estaban en la edad del bronce, y obviamente ya habían construido las pirámides, tenían una tecnología mucho más avanzada, pero nada que ver con temas de helicópteros o armas súper avanzadas. No, esa famosa imagen es una pareidolia, porque son realmente otros jeroglíficos que están documentados. Existe un signario, digamos, de jeroglíficos que se puede leer. O sea, lo que ahí pone se puede leer. Pero lo que pasa es que está puesto como en la foto famosa, han subido el contraste y se ve realmente al revés. Está invertido la imagen. Y son hay cosas raras conocidos. Porque si fuese algo tan llamativo y tan directo, digamos, existirían fotos en distintos ángulos, pero es la misma foto que se repite y se repite. Exacto. Es una foto que la han retocado un poquito, le han aumentado los contrastes, han invertido el relieve, o sea, lo que parece que está hacia afuera realmente está hacia adentro, y como te digo, realmente han cogido justo los que de los miles y cientos y decenas de miles, porque realmente el corpus egipcio que tenemos es inmenso, pues han coincidido, pues ese, que haciendo eso pues puede parecer, digamos, ese tipo de cosas, pero realmente son otros jeroglíficos que son conocidos, que están dentro de lo que es el signario normal. Y que simplemente que coinciden en ese punto, en esa pared, que visto de esa manera puede parecer eso, pero como digo, es realmente una pareidolia. Alejandro, y no existen, y esto lo digo también a colación porque vino una palabra a mi mente, OPARTs. Hay gente que dice que existen supuestamente algunas pruebas, curiosamente muchas de ellas perdidas en la actualidad, como el famoso cubo de Salzburgo y otros más, o la batería de Bagdad, que te dicen que supuestamente serían elementos que probarían o la máquina de Anticitera, también ya que estamos hablando de la sección griega del este del Mediterráneo, que supuestamente serían como los últimos testigos solitarios de un aparente inusitado conocimiento tecnológico en el pasado, ¿no? Hay quienes argumentan esto. Ahora, lo raro es que muchas de esas cosas te figuran que le encontraron en tal año y todo, un dibujo, una foto medio borrosa, pero no es que ahora tú las puedas ir a ver. Digamos que casi no conozco que haya un museo que se diga ándate ahí y ve un OPART, algo así, ¿no? Un objeto, para los que no sepan, OPART se le suele llamar a los objetos fuera de tiempo. Los objetos que, desde el punto de vista de algunos, encontrados en hallazgos arqueológicos, pues están fuera del lugar, tienen una tecnología poco menos que insólita para el estadio que se le supone, ¿no? ¿Qué puedes opinar sobre este tema de los OPARs, que viene tan ligado en la mentalidad popular de la Atlántida, por ejemplo? Pues el tema de los OPAR, yo creo que eso son una realidad desde el punto de vista que en muchas ocasiones se tiene porque muchas veces las civilizaciones antiguas eran más tontas de lo que realmente eran. Una de las cosas que nos ha demostrado que el conocimiento de los antiguos era en muchas ocasiones superior a lo que pensábamos es, por ejemplo, el descubrimiento de las tablillas sumerias. Los sumerios tenían realmente unos conocimientos súper avanzados en matemáticas, en astronomía, o sea, en muchos temas, en temas jurídicos, en temas de derecho. Pero vamos, estamos hablando de, bueno, en temas incluso de medicina, pero dentro de su contexto histórico. O sea, vamos a ver los objetos, de los que se habla, de los que son reales, no de estos que son fantasías que después no aparecen en ningún sitio. Pues, por ejemplo, la pila de Bagdad, se han hecho réplicas de esa pila y no sirven como pila, pero lo que sí sirven es para poder hacer un galvanizado, y posiblemente esa era la función. O sea, es posible que allí donde se encontró, pues ya eran capaces de hacer un galvanizado, y para eso es lo que se usaba, una especie de pequeño electrólisis y para hacer eso, un galvanizado, pero no para producir luz eléctrica, no da para eso. Y de todos modos, incluso aunque hubiesen conseguido crear una pila eléctrica, eso no significa que tuviesen una tecnología súper avanzada. En todo caso, estarían en ese momento. Podrían haber conseguido generar una reacción eléctrica, pero eso no significa que tuviesen luz eléctrica. Pero vamos, claro, lo que digo, además, la pila de Bagdad hay que desarrollar no conceptos y todo. Exacto, digamos que no llegaron. Que lo irían a hacer casi de casualidad o por, digamos, experimentación muy primitiva.
por así decirlo, pero no sabrían el concepto que les permitiría desarrollar la electricidad a mayor escala, ¿no? Y ya que hablamos de Egipto, de esas famosas imágenes también en las que aparece un egipcio con una cuestión medio extraña, de una forma pues entre campaniforme y fálica, y que dicen, oye, eso es una bombilla, o como decimos aquí, un foco, ¿no? Y te Sí, muestra. serpientes, En el son unas antiguo, serpientes. es una serpiente en realidad, que era un animal sagrado del antiguo Egipto y en medio mundo, ¿no? Pero Sí, bueno, hay que entender también que los egipcios tenían un auténtico pánico al vacío. O sea, esto es una cosa que además que precisamente en el curso que estoy haciendo, pues lo ha mencionado el profesor, que tenían un auténtico pánico a lo que es el vacío, al dejar espacios en blancos en los cartuchos, en todo aquello donde ponían. Y muchas veces repetían, adornaban. La cuestión es que tenía que estar relleno. Allí donde iban a haber jeroglíficos, donde iba a haber escritura, tenía que estar bien ocupado todo. Ya terminando con el tema de los sopars, dando mi opinión, otras máquinas como la máquina de Antequera y todo eso, pues pienso que simplemente que eran capaces de llegar a ese nivel. De vez en cuando pues se hacen descubrimientos, como que en cierta zona ya conocían el hierro antes de lo que se pensaba, el bronce. En algunos lugares, por ejemplo en las zonas de Turquía, se han hecho descubrimientos de un conocimiento que se han ido atrasando muchos siglos atrás a todo aquello de lo que se pensaba. Ciudades, como las más antiguas ciudades que hay en la zona de Turquía también, que se han descubierto ciudades de 9, 10.000 años atrás, que era algo que antiguamente pues se pensaba que no ocurría. Aquí en Andalucía, pues en la zona de Jerez, pues se descubrió que ya cultivaban vino hace 7.000 años. Aquí, y siguen haciéndolo. En Jerez siguen haciéndolo. Son cosas que los descubrimientos pues nos demuestran que muchas veces nuestros antepasados de esa época no eran tan primitivos como muchas veces se les presupone. Exactamente. Realmente intelectualmente eran iguales o superiores a nosotros, porque en las últimas décadas parece ser que ha disminuido el coeficiente intelectual. Tenían menos conocimiento atrás, muchos de ellos no tenían escritura, eso es cierto, era más complicado, pero la capacidad intelectual que tenían no era inferior. De hecho, hay realmente un auténtico misterio, es cómo surgen los jeroglíficos, que es la escritura jeroglífica egipcia, porque no existe un proceso, digamos, evolutivo, no es como que primero tienen son digamos formas, digamos, de animales o simbólicas y tienen un proceso, digamos, hasta lo que es la escritura egipcia. Eso no ocurre. La escritura egipcia surge de golpe. O sea, prácticamente, aunque después existen muchísimas variantes, el diccionario es inmenso, aunque la mayor parte son unos pocos cientos de símbolos, lo que ocupa el mayor volumen, pero desde un principio está ya desarrollado, es lo que quiero decir, desde las primeras dinastías. Por lo cual, tengo entendido que esto es no muy solo posible que ocurre fuese... ahí. En lo que me refiero a Egipto, que es lo que estoy hablando, es muy posible que sea el invento de una sola persona. O sea, es posible que esa escritura jeroglífica sea el invento de una persona que se le ocurrió y a partir de y se hizo popular y se utilizó. Desde tu perspectiva, ¿a qué se debería que hubo ese repentino salto de nuevas tecnologías paralelo en distintas partes del mundo, como tú lo has dicho, en China, aquí en el área central andina, en partes del Mediterráneo, etcétera, como si hubiesen sido de pronto, y creo que aquí te vas a dar cuenta de a qué quiero llegar, como si de pronto hubiesen sido alumbrados por una misma fuente. Pues ya hemos hablado del libro de Urantia, por si acaso. Tengo dos teorías. Por un lado, tenemos lo que es que ocurre de vez en cuando, es una cosa que hemos podido ver, de vez en cuando parece que ocurre una especie de renacimiento, un despertar en ciertos individuos. Además, es algo que ocurre en individuos, solo que son individuos capaces de afectar a toda la sociedad. Eso lo vimos, por ejemplo, en el siglo VI antes de nuestra era, que en un montón de lugares distintos aparecen distintos personajes que cambiaron la historia. Estamos hablando, por ejemplo, de Siddhartha Gautama, de Lao Tse, de Confucio, todos aquí Zoroastro, en Grecia, todo lo que son los presocráticos. O sea, tenemos una serie de personajes que despiertan, que son realmente, en Grecia, por ejemplo, son los que después conforman todo lo que es la forma de pensamiento griega.
que después ya, pues Platón, Aristóteles, Sócrates son los que, digamos, lo impulsaron, pero todo vino de los que vinieron un poco antes que ellos. Y es la forma de pensamiento que después se extendió en Europa, unida con la moral cristiana, y se ha trasladado a todo el mundo. O sea, esa forma de pensamiento los europeos lo trasladaron a América, Asia y a África. Es la forma de pensamiento que nace no en Europa, sino en esa zona oriental. Ujú. Y como digo, y todo surgió en el siglo VI, toda digamos, esa forma. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor hace pues 4.000 años, 5.000 años, pues surgió también una serie de personajes que cambiaron. Hay un despertar como eso hace unos 5.000 años. Después hay otro despertar pero que es más religioso, más espiritual, hace unos 4.000 años. Que, según el libro Durante, ya que lo has mencionado, podría estar explicado por el personaje de Maquiventa Melquisedec. Podría ser esa explicación que nos da el libro Durante. Existen distintos personajes que a partir de ese momento adquieren distintos nombres en las distintas culturas, como Hermes Trismegisto, Tot, que podrían estar hablando realmente de la misma persona. Podría ser este ser que no era, según el libro Durante, no era humano y que, digamos, creó una escuela de pensamiento en ese momento. Uh-huh. Y como digo, es posible que sean eso. Y también no hay que descartar que las ideas son transportadas por la gente, por las migraciones. O sea, las caravanas, el comercio, todo eso hace que las ideas se transmitan. En el budismo tenemos un ejemplo muy claro. Es una religión que si no llega a ser porque un rey Asoka lo en la distribuyó, India. exacto, lo distribuyó por el resto de Asia, pues hubiese desaparecido con la llegada del Islam, porque el budismo desapareció por completo con la llegada del Islam en la India. Después volvió y ahora en la India tenemos unos pocos millones de seguidores. Teniendo en cuenta el volumen de población que tiene la India, realmente es una religión muy minoritaria en la India, cuando es el lugar en el que nació esa religión. Y fue gracias a eso. El cristianismo también lo podemos ver. Hemos visto cómo se extendió el Islam. Bueno, el Islam fue un poquito más con la espada en su momento. El cristianismo después también lo hizo con la espada, pero en principio fue simplemente por sus ideas. Y es posible que no solo a nivel religioso, sino a nivel, digamos, de conocimiento, ya sea arquitectónico, tecnológico, de cualquier ámbito que queramos pensar, pues los viajeros llevasen los pensamientos y ese conocimiento de un lugar a otro. Y es posible que también por eso se extendiesen en distintos lugares en pocos siglos. Esto nos hablaría de una visión del mundo radicalmente distinta de la que hasta ahora se tiene, tanto en el plano de los académicos más ortodoxos como en el de la mayoría de la gente, ¿no? Lo que nos han enseñado, que antes del descubrimiento de América y de las grandes exploraciones era un mundo poco comunicado, o a lo sumo se comunicaban entre sí la mitad sur de Europa, digamos lo que le llaman cercano oriente y la zona de Egipto y un poco el Magreb, todo eso, pero que lo demás era terra incógnita, ¿no? Y que, o sea, hay pruebas o por lo menos indicios de que el mundo estuvo mucho más comunicado, ya saliendo de lo que es ya ahora sí totalmente aceptado de que los vikingos llegaron al norte de América, pero puede ser que hubiese comunicación interoceánica de la que no se ha investigado totalmente, o que es hasta incómodo aceptarla, pero que así se hayan trasladado las ideas, como bien dices. La ruta de la seda, no hay que olvidarla, realmente no se sabe. O sea, existen muchas ideas, muchos historiadores que no se ponen de acuerdo. No se sabe cuándo comienza. O sea, esa ruta de comunicación que va desde Europa hasta la India y hasta China, pues realmente no se sabe el origen, cuándo empezó. Porque ha habido momentos que por guerras eso se ha interrumpido. Por lo cual no sabemos realmente cuándo empezó esa comunicación, todo lo que es la zona del Valle del Éufrates. Entonces, esta zona, estamos hablando de donde están las más antiguas ciudades grandes que se conocen. Pues toda esa zona pues se pudo comunicar hacia el este o hacia el oeste, hacia los dos lugares. Fue el punto intermedio de paso. Curiosamente, donde la tradición y creencia cristiana suele situar ni más ni menos que el Edén o
paraíso original, terrenal. El libro Urantia pone ahí a Ada la Matia. Así es, ahí hay una coincidencia. Así que puede ser que no sea ninguna casualidad, sino algo que es producto de un hecho histórico sumamente importante y ahora prácticamente desconocido, al menos en las esferas oficiales del academicismo, ¿no? Porque no hay escrito, o sea, es tradición oral. La tradición oral pues tiende a modificarse, incluso hoy en día. Cualquier rumor, cualquier cotilleo que haya cambia, varía muchísimo, incluso con la escritura. Estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 1 siglo y medio o hace 2 siglos, pues cambia muchísimo según las versiones de quien te lo cuenten. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un conocimiento que se transmitía oralmente, pues obviamente un suceso en 1000 años pues puede cambiar notablemente del boca a boca. Si estamos hablando a lo mejor ya de 5, 6, 7 mil años, pues lo que era una historia, un relato, pues se convierte en un mito. Incluso muchos personajes históricos se pudieron convertir en dioses. Zeus a lo mejor era un rey, igual que le pasó a Thor, porque Thor tenemos indicios que pudo ser un personaje histórico. Podemos rastrear su mitología hasta la zona de lo que sería Bélgica, Alemania, el norte de Francia. Toda esa zona existen restos arqueológicos de este posible ser que parece que lleva un martillo, que se podría identificar con esa deidad, con Gunnar, con Thor, con el Thor nórdico, que es un dios importado, digamos, no era original de los dioses nórdicos. En breve regresamos con Misterios al Atardecer en 99.5 Los Andes. No se vayan de la sintonía. Regresamos con más en Misterios al Atardecer en 99.5 Los Andes. Volviendo a la Atlántida, porque digamos que nos hemos pasado hasta Mesopotamia, prácticamente hemos abarcado el globo terráqueo entero aquí en esta charla, como ocurren tantas que hemos tenido, y esto por supuesto enriquece la conversación y también a las personas que puedan escucharlo. Pero volviendo a la Atlántida, ya habíamos dejado en claro que hay indicios de que ha sido real, que digamos su ubicación estuvo en el Atlántico, que no fue, digamos, la civilización tecnológicamente hiperavanzada que muchos creen. ¿Qué más se puede decir de la Atlántida y de su capital, de sus vivencias? ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, de lo que has investigado en fuentes históricas, se puede saber de esta civilización hundida? Pues yo empecé lo que era estudiar la Atlántida hace ya muchísimo, hace ya pues 2 décadas. Yo tenía unas ideas, tengo que decirlo, yo siempre me fui a los autores más serios, aparte de mis propias investigaciones, pero todo cambió cuando encontré con las investigaciones de Giorgio Diamotejano, que es, nunca me cansaré de decirlo, es la antología, lo que es Newton a la física, y este hombre pues me cambió el esquema porque la investigación que ha hecho a lo largo de los años pues digamos es absolutamente increíble, de todas las fuentes clásicas que hemos sabido gracias a él. Pues lo que se refiere al tamaño, por ejemplo, es otro de los mitos. Se suele afirmar que es un continente inmenso, y eso no es lo que nos dicen las fuentes. Todo también hay que entender que es por cuestiones semánticas, cuestiones de escritura. Giorgio Montejano pues acudió, en vez de hacer lo que se hace normalmente, que es acudir a la traducción, digamos, más cercana que tenemos. Él fue a las 72 fuentes más antiguas en griego y en latín para descubrir, digamos, y leer, digamos, de primera mano qué es lo que quería decir Platón, o lo más cercano, porque no son copias medievales. Pues bien, lo que descubrió, por ejemplo, que en el tema del tamaño no es lo que se ha afirmado normalmente, que era un continente,
Para empezar, la palabra continente, que sería Epeiro, nunca lo usa Platón para referirse a la Atlántida. Lo usa para referirse pues, en otras cuestiones. Pero para la Atlántida siempre usa la palabra Nesos, que significa isla o península, porque los griegos tenían esta palabra para las dos cosas. Y en los tamaños que describe, pues no está hablando de un tamaño así. La descripción que te da del tamaño, pues podría ser un tamaño, para hacer a la idea, como podría ser como la isla de Cuba o Andalucía, una cosa así. O sea, no estamos hablando de una inmensa isla. Sí, porque comúnmente lo que se suele decir, o lo sacan de contexto, o es una mala traducción, que de esto también alguna vez charlamos, es esa supuesta mención a un tamaño o a una grandeza, como las de Libia y Asia juntas. Y Asia, ahí está, eso era a lo que iba yo a continuación. Existe una frase en el texto platónico que dice que era más grande que Asia y Libia. Y hay que entender que la palabra que utiliza, que es meizón, es es como cuando hablamos de Alejandro Magno. Alexandros Magnus, no estamos hablando de que sea un gigante. Estamos hablando de que era grandioso. Y esta palabra meizón se utiliza exactamente igual. Se puede referir a tamaño, pero también se puede referir a lo que es grandiosidad. Obviamente es imposible, eso ya lo podemos afirmar rotundamente con el conocimiento que tenemos oceanográfico, que hubiese un continente en el Atlántico, porque es que no lo hay. Ya tenemos un conocimiento de las placas tectónicas, hemos hecho mediciones de profundidad y no existe. Por tanto, ya no nos cabe la menor duda que se refiere a lo que es la grandiosidad, incluso a la antigüedad, que era más grandioso que Asia. Asia hay que entenderlo como la zona de Turquía. Nadie se piensa Asia Menor, que le llamaban hasta exacto, hace poco. claro. Es que hay que entender Asia desde el punto de vista de aquella época. Y Libia, pues que es la zona esta del norte de África principal. Pero se refería a eso, se refiere realmente a la grandiosidad, no al tamaño, porque después te da la descripción de los tamaños, te lo hacen en estadios, y da igual que uses el tamaño egipcio o el tamaño griego, o sea, los tamaños son los que son. Después te habla una serie de características, como que había elefantes, ciertas montañas. O sea, te da ciertas características físicas del clima que nos ayuda a situarlo, pues, en lo que es un clima atlántico-mediterráneo. O sea, tiene que ser cerca de África, porque obviamente si había elefantes, tiene que estar muy cerquita de África. Y poco más que decir en ese sentido. Ahora, ¿dónde estaba? Que es la cuestión, realmente. ¿Dónde estaba? Sí, porque tú dices cerquita de África, y recuerdo también incluso un programa de Fernando Jiménez del Oso que parcialmente lo logré recuperar y que está en mi canal, donde hablan de la Atlántida, y ellos lo relacionan, por ejemplo, a la etnia guanche de lo que actualmente son las Islas Canarias, que está pues frente a África, pertenece en realidad al continente africano. Otros se van más hacia el oeste y ya lo ponen en las Azores, ¿no? Que es esta dependencia de Portugal, que también está, o en Madeira, que también está por esa zona, y de ahí a poco más para que no vayamos hasta América, ¿no? Que algunos también dicen, ¿no? Pero ya, estamos, digamos, calibrando lo mejor, centrando lo mejor. Ahora viene, ¿por qué no podría ser ninguno de esos lugares que acabo de mencionar? Pues podemos decirlo de distintos puntos de vista. Desde el punto de vista del conocimiento moderno, pues, por ejemplo, las Canarias son unas islas volcánicas. Sabemos su historia morfológica, y no ha tenido esos procesos. No era una isla más grande que se hundió, no. Son islas volcánicas que tienen una forma, digamos, de creación. Después de lo que es ¿dónde está? El más allá, famoso está más allá de las columnas de Hércules. Pues esto es un error de traducción. Hay que dejarlo muy claro. Platón en ningún momento dice más allá. Esto ocurre porque cuando se tradujo al inglés por primera vez usaron beyond, y después se tradujo como más allá, cuando realmente el texto en griego lo que dice es protoestomatos, que significa literalmente ante la boca de las columnas de Hércules. Es decir, esta expresión hay que entender que el corpus que tenemos clásico, pues se utiliza siempre, absolutamente siempre, para algo que está muy cerca, algo que está a la vista. Este pro, que viene del griego, que en castellano lo tenemos, por ejemplo en la palabra prólogo,
es el mayor ejemplo, digamos, se puede utilizar, no es el mismo pro que en el latín, son prefijos distintos. Este pro siempre es para algo muy cercano, algo que está a la vista, a pocos kilómetros de donde queramos decir. Por lo tanto, hay que descartar las Islas Azores, hay que descartar las islas del Caribe, todo eso hay que descartarlo. Además, que el propio Platón, cuando te hace la descripción, te dice que después de la Atlántida hay una serie de islas. Y después está al otro lado un continente que ellos pensaban que era Asia. O sea, estamos hablando de que y además esto es muy importante porque te está dando a entender que sabían realmente del conocimiento de América. Pues creían que era Asia, igual que después le pasó a Colón. Pero estamos hablando del siglo VI o V antes de nuestra era, que ya sabían de ese conocimiento. Después Aristóteles, tenemos una mención de Aristóteles que también menciona que pasando las columnas de Hércules, pasando Gades, al cabo de una serie de días navegando, acababas en Asia. O sea, Aristóteles también tenía ese conocimiento de que la Tierra era redonda. Eso también hay que dejarlo muy en claro. A algunos. O sea, que esto ya lo sabían los griegos y que sabían de la existencia de ese continente. O sea, aunque fuese por error, aunque fuese de una manera que no podían controlar porque no tenían la tecnología marítima para controlar esos viajes, en alguna ocasión alguien había llegado y había vuelto. Eso es algo que hay que dejar claro. Lo que pasa es que no tenían la tecnología marítima que desarrollaron después los portugueses y los españoles, que fue ya cuando se formaron las rutas de navegación ya en el siglo XVI. Bien, pues como digo, hay que situarse ante la boca de la columna de Hércules. También, columnas de Hércules. Hay ciertos autores que han querido buscar columnas de Hércules pues en todo el Mediterráneo. Y en Grecia principalmente. En Grecia. Pues esto es un error. En la época en la que estamos hablando, de la época en la que escribe Platón, no existe ningún tipo de mención a otras columnas de Hércules. Existe algún templo dedicado a Hércules, etcétera, pero este tipo de estelas no. Esto es un error. Las únicas columnas de Hércules, las únicas columnas de Heracles o de Melcar que podía haber en esa época son las que, como se conocía, al estrecho de Gibraltar. Nada más, no hay ninguna otra. Después está la mención a Gades, que una de las partes de la Atlántida, uno de los extremos, se llamaba Gadía, estaba, digamos, ahí gobernaba uno de los hermanos de Atlas, que era Gadiro, y este nombre, esta forma, digamos, de denominación solo existe en todo el mundo, solo existe en lo que es Cádiz, lo que es la antigua Cádiz. Y además, este dios, porque todo esto habla de dioses, Eumelos, que sería un dios ganadero, precisamente la palabra gadeira viene de ganadero, de ahí viene la palabra ganadero nuestra, es la misma raíz. O sea, está muy claro dónde está. Pero es que cuando nos vamos a las fuentes antiguas, las fuentes islámicas, por ejemplo, Ar-Razi, Ibn Hidari, Al-Tabari, no los sitúa. Ellos creían que era lo que era Al-Ándalus, lo que es el sur de España, ellos pensaban que era la Atlántida. Bueno, aunque pero también las fuentes islámicas son mucho más recientes. Sí, estamos, voy a ir hacia atrás. Después, lo que son las fuentes clásicas, Tertuliano, por ejemplo, nos lo sitúa en el Atlántico, pero no especifica. Heródoto, que es una fuente anterior a Platón, esto hay que dejarlo claro, para aquellos que dicen que se lo inventó Platón, Heródoto murió cuando nació Platón, para que la gente se haga la idea. Pues se refiere hace dos menciones. Por un lado, que los atlantes, es como se llaman a los supervivientes, digamos, a los que serían los supervivientes de la Atlántida en la época de Heródoto, los que vivían en el monte Atlas. Y también se hace una mención al mar, cuando hace una descripción de lo que son los mares de conocidos, cuando habla del mar más occidental, como el mar de la Atlántida. O sea, que mucha gente en esa descripción de Heródoto directamente te dice el mar Adriático, o sea, el mar Tirreno, o sea, te hace distintos mares, piélagos, que es la palabra que usa en griego, y después te dice y el Atlántico, cuando está mal traducido. Realmente en el texto original dice el mar de la Atlántida. Eso es lo que dice literalmente Heródoto en ese punto. Pero vamos, esos son menciones que no son realmente, que no son concretas. Plinio el Viejo sí te dice que está frente al monte Atlas en el Atlántico, porque el Atlas podría ser también el Mediterráneo. El Atlas
digamos, son una serie de montes que hay en el norte de África que podrían en la zona del actual Marruecos, claro. Exacto, podrían estar o, digamos, frente a Andalucía, entre Andalucía y Marruecos, o en el Atlántico, pero Plinio el Viejo detalla de que está en el Atlántico. Sería en la zona del Atlas, digamos, más occidental, que dan al Atlántico. Eso lo menciona Plinio el Viejo, que también, como curiosidad para tus oyentes, pues Plinio el Viejo aquí hace una mención en este punto de lo que es que las islas, digamos, con las eras se acababan moviendo. O sea, es una especie de adelanto a lo que es la teoría de la deriva continental que no se desarrolló hasta la segunda mitad del siglo XX. Entonces, digamos, como hemos estado hablando de este conocimiento antiguo, pues aquí hay una prueba que está escrita, además. Pero, como digo, la persona que da la ubicación, la fuente que da la ubicación más exacta, aparte de Platón, sería Artemidoro de Efeso. Artemidoro de Efeso nos dice que está, después de pasar el Atlas, entre Gadeira y Lixo. O sea, nos da la zona exacta. Esto es entre la actual Cádiz y la actual Larache, por si algún oyente se quiere interesar, digamos, en la zona en la que te está diciendo, que si fijáis, hacéis una línea entre lo que es Larache y lo que es Cádiz, veréis que queda justo ante las columnas de Hércules, ante el estrecho de Gibraltar, y muy cerquita. En esa zona existe una serie de lo que es el conocimiento que tenemos del fondo marino, pues tenemos unas zonas muy elevadas, que están muy cerquita de lo que es la superficie, donde el promontorio más alto sería lo que es el Cabo Espartel, que está ya muy cerca de la superficie. Que es muy posible que realmente esos sean los restos de lo que fue la Atlántida. En la época de Artemidoro de Efeso también menciona que en su época, estamos hablando sobre el año 100 antes de nuestra era, pues que aún quedaban algo, que aún quedaba algún resto de lo que había sido la Atlántida. Es posible que todavía ese cabo estuviese todavía en la superficie en ese momento. También he leído en uno de tantos libros que pululan por ahí, de hecho lo debo tener aquí, tú que me estás viendo en video, pues hay unos estantes, ahí tengo libros sobre todo de los que coleccionaba años atrás y que son pues de esta época también, como aquel que mencioné al inicio de esta conversación, de esa época en la cual se mezclaban, como decimos aquí, papas con camotes, ¿no? O sea, mezclabas de esto y del otro y no había forma de comprobarlo. Y en uno de estos libros llamado Paradigmas mencionaban también una supuesta mención de Platón, que a Platón, al pobre, ya estaba revolcándose porque lo mencionan para todo al pobre hombre, que él había dicho que en su época aún existían frente a las columnas de Hércules, digamos así, restos en el sentido, o así lo interpretaba el autor de ese libro que por ahí ha de estar, digamos unos restos del cataclismo en sí, es decir, como si fuese masas de barro o material volcánico, probablemente piedra pómez, que hacían que no pudieras pasar hacia el Atlántico, porque estaba ahí taponado, por así decirlo. Eso es correcto, esa mención es correcto en Critias, creo, si no recuerdo mal, porque estamos hablando de que los dos, digamos, el libro de que habla Platón de la Atlántida, Timeo y Critias. El Timeo y el Critias. El Timeo es una obra inmensa. El Critias, que es el Atlántico donde más lo menciona, pero no lo acabó. No se sabe realmente por qué, no se sabe si es que se murió, si es que abandonó esa escritura, si es que fue cuando murió Sócrates y harto de la vida lo quiso dejar todo, no se sabe realmente lo que ocurrió, pero la cuestión es que el Critias está a medio terminar. A medio terminar, realmente no sabemos el tamaño que iba a tener, pero vamos, que son solo unas pocas páginas, que es donde está la mayor fuente de información de la Atlántida. Pero sí existe esa mención que todavía quedaban como restos embarrados o algo así. Lo que sí hay que dejar claro es que en ningún momento Platón hace ninguna mención a una erupción volcánica ni a nada que se le parezca a eso. Nos habla de un terremoto y de un tsunami. Y esto descarta completamente, aparte de otras cuestiones de las menciones de la localización que ya hemos hablado, descarta por completo que sea la isla de Tera. Exacto. Es posible que la explosión de Tera produjese un tsunami que sería el que después arrasó a Atenas. Esto sí es posible. Este es otro cataclismo, que sea el cataclismo de Decaulión, que es mencionado en el papiro, en la crónica de Paros. Es posible porque está en un periodo de un siglo más o menos entre uno y otro. Porque
coincide. O sea, esta crónica de Paros es muy coincidente, nos puede dar una confirmación de la existencia de un tsunami. Que además existen registros, digamos, de tsunamis de esa época, en la costa, digamos, de Huelva, Cádiz. Y esta otra erupción de la isla de Tera, que fue una erupción absolutamente brutal, que hizo básicamente desaparecer la isla y casi acaba con la civilización minoica. Y digo casi acaba porque existen restos de que continuó durante unos siglos. Alejandro, entre las otras cosas que muchos creemos que son ciertas, pero no lo son respecto a la Atlántida, como sobre tantos otros temas de civilizaciones antiguas, está por supuesto, como tú lo has dicho bien, el nombre. Nunca se autodenominaron Atlantes, ni se llamó ese territorio por parte de sus habitantes como la Atlántida, sino que esta es la transliteración al griego. Pues bien, ¿hay alguna pista sobre cuál fue, ya yendo a la cuestión humana propiamente, a la cultura de esta, ahora nos queda claro, no continente, sino isla de la Atlántida, sobre quizá qué idioma manejaban, con qué pueblos podían estar emparentados, porque estaban muy cerca de la península ibérica y del norte de África, así que probablemente la migración humana que en tiempos anteriores llegó a habitar esa isla, pues provino de alguno de esos dos lugares, ¿no? Por ahí fue la ruta que desembocó en la población de lo que fue después la isla Atlántida. Así que quizá estuvieran emparentados con los antiguos íberos o quizá con los bereberes del norte de África, que se dice que hasta hace algunos milenios pues el Sáhara o Sahara no fue tan desértico, sino que fue un vergel de vida, por así decirlo. O sea, ¿hay alguna pista que pudiera conducirnos a de qué gente se trataba principalmente? Bueno, tenemos las fuentes islámicas, que he mencionado muy por encima antes, como Ahmad ibn Muhammad ibn Idari, que esta es una fuente del siglo XIII, principios del XIV también, que este hombre pues nos menciona que los ándalos, los atlantes, le dieron lugar a la tierra, que son los que le dan nombre a lo que es al-Ándalus, llegaron tras el diluvio. Esta es la mención que te hacen, que eran adoradores del fuego y que eran magos. Esto lo dice Ibn Idari en sus historias de Al-Ándalus, por si alguien lo quiere consultar. También tenemos a Al-Razi, que nos dicen exactamente lo mismo, que los atlantes habían llegado a la península ibérica mucho antes que los fenicios, después del gran diluvio. El tema de la cuestión de a qué se refiere con el diluvio, esto lo podemos buscar en Al-Tabari. Al-Tabari es un eminente historiador, es del siglo IX, que este hombre estaba en Bagdad, tenía a su disposición lo que es la segunda biblioteca más importante de la historia antigua, después de la biblioteca de Alejandría, que es la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Esta biblioteca era inmensa y Al-Tabari, pues, digamos, en sus distintas obras, pues hizo una serie de recuperatorios, yo he leído lo que es su crónica, en el cual nos habla del diluvio, y este hombre lo que hace es que en vez de dar su opinión, te menciona un montón de fuentes, tanto griegas como árabes, muchas de las cuales se han perdido. Simplemente nos queda las menciones gracias al Tabari de a qué tipo de, digamos, a qué diluvio se refería y en qué época ocurrieron. Esto es una cosa que hace Al-Tabari. Y estamos hablando de algo que tuvo que suceder entre el 7000 y el 5000 antes de nuestra era, aproximadamente. En esa franja, digamos, es a lo que se refiere como el diluvio. En este caso, pues, estamos hablando de algo que ocurrió antes, bastante antes del periodo en el que ocurre la destrucción de la Atlántida. Pero estamos hablando de fuentes del siglo IX y no sabemos realmente a qué se refiere, porque es, digamos, los que ocuparon la Atlántida, y la destrucción de la Atlántida ocurriría después de esto. Y Al-Tabari también quiero mencionar que también es otra de las fuentes antiguas que menciona la Atlántida, y porque nos dice que en Al-Ándalus había una ciudad con muros de latón dorado, una antigua ciudad con muros de latón dorado, que es, digamos, parte de la descripción que nos da Platón de la Atlántida, que nos dice que sus muros estaban cubiertos de oricalco, que no hay que, ya aprovecho para decir que ese oricalco no es más que cobre.
El cobre de montaña. Esta es la definición de oricalco. Simplemente que cuando se hizo la traducción al inglés, la primera traducción al inglés, y de ahí al castellano, al alemán y al resto de idiomas, pues al autor no se le ocurrió traducirlo. Y entonces pues ha quedado como una palabreja misteriosa que la gente ha querido darle 40 significados y buscarle pues muchas cuestiones, simplemente que es que no lo tradujo, sin más. La palabra en griego, oricalco, es la palabra para cobre de montaña. Vale, como digo, esas, digamos, son, digamos, unas fuentes que nos pueden decir de dónde venían. Estudios genéticos que se han hecho, pues nos dicen que lo que son los antiguos íberos tienen están emparentados con los cretenses, lo que es el sur y los del sur de Iberia también tienen cierto parentesco con los bereberes. Los antiguos guanches también. Hay que entender que eran los habitantes realmente de esta zona hasta que llegaron los árabes. Los árabes, realmente, en Marruecos, por ejemplo, existen muchos tipos, muchas etnias dentro de los bereberes, pero los árabes es un porcentaje relativamente pequeño de la población. La gente tiene la idea de que todos Marruecos son árabes y no. Realmente no sé qué porcentaje es, pero creo que no llegan al 20%, al 30%. Uh-huh. Y muchos de ellos en realidad son... hablan árabe, son bereberes arabizados islamizados, pero árabe, no son árabes genéticamente. Exacto, me refiero genéticamente, es lo que estoy hablando. Por lo que los atlantes, pues en el supuesto caso que estuviesen donde estamos hablando, en el caso de que hubiese existido, porque obviamente hasta que no se encuentre 100% no se puede afirmar que existiesen, pues estarían emparentados por lo que son los habitantes del sur de España y de Portugal y los del norte de África. Son realmente con los que podrían estar emparentados. El idioma, por idioma no se puede saber. Es imposible, pero que estuviese emparentado con el antiguo íbero, es posible, o con un idioma parecido al antiguo euskera, no se puede saber. Realmente es algo que es difícil de entender. Existe la teoría que las lenguas romances no provienen del latín. Yo estoy de acuerdo con esa teoría. Yo no creo que... Porque vamos, eso daría para otro programa para poder hablarlo. Pero en esta cuestión es un idioma que es la evolución natural del idioma que había aquí, de una serie de pueblos que vinieron del oeste. Vinieron del oeste... Del este, perdón, que vinieron del este y atravesaron lo que es el Mediterráneo y fueron cubriendo desde Rumanía, Italia, y la península ibérica y lo que es parte de Francia. Y de ahí esa coincidencia, y que el latín sería, digamos, un idioma primo, pero no sería la madre de todos estos idiomas. Y más porque se parece mucho más entre ellos que a su madre, y eso no tendría sentido. No tiene lógica que el portugués se parezca más al rumano que al latín. O sea, no tendría lógica ninguna. En el caso, digamos, de la explicación oficial de que todos vienen del latín. Que el latín es el idioma, digamos, que escrito usó el Imperio Romano y entonces obviamente ha influido y ha dado parte del vocabulario. Eso es innegable. Pero no significa que sea la madre de estos idiomas. Y teniendo en cuenta de que esa teoría que estoy mencionando, fuese cierta, pues los atlantes podrían hablar un idioma parecido. Pues sería algo parecido a un primitivo, muy muy primitivo, pues portugués, castellano, algo así. Pero realmente no se sabe. Sería el idioma que dio lugar a eso. Podría, digamos, estar, curiosamente, la gente hispanohablante y la gente lusohablante, pues estar teniendo, sin saberlo, dentro de su vocabulario, no digamos palabras del idioma atlante, sino probablemente raíces derivadas. La palabra jinete, por ejemplo, la palabra jinete, es una palabra muy antigua, no se sabe tampoco exactamente cuándo. Existen, como digo, vestigios en el idioma que se ven que son muy muy antiguos y que probablemente viniesen de ahí. Lo que se refiere a las fuentes, también hay que no he mencionado para nada las fuentes egipcias. Las fuentes egipcias son más antiguas que las griegas y nos hablan de esta isla de los dioses, esta isla acuática. No mencionan la palabra Atlántida, obviamente, pero Atlántida, que significa tierra de Atlas, sería, hay que entender, la tierra del dios que eleva al cielo. Pues eso mismo, trasladado al egipcio, sería la isla de Chu. Y esa isla sí está en lo que es la
las fuentes egipcias, son muy abundantes. Es la isla en la que provienen los dioses primordiales, una isla que se encuentra en el gran mar azul verdoso de aguas frías, cuya extensión y longitud no conoce ni siquiera Osiris. O sea, es realmente, obviamente, una descripción muy buena de lo que puede ser el Atlántico. Y existe un documento, que es quizá el documento para mí más importante de todo el corpus de las fuentes egipcias de la Atlántida, que es el papiro de Pehuicat. El papiro de Pehuicat es un papiro que tradujo Giorgio Díaz Montejano, y invito a cualquiera a pasarse por mi canal, por el Árbol Rojo, en la lista que tengo dedicada a la Atlántida, el primer vídeo, el más antiguo, me tienen que disculpar por la calidad de por qué entonces tenía el sonido y todo, pero en ese vídeo hablo de este papiro, y en el cual pues se hace la misma descripción, exactamente la misma descripción que hace Platón de la isla, una isla de círculos concéntricos, con una colina en medio, con una fuente de agua fría y otra de agua caliente. O sea, exactamente la misma descripción con un canal en medio. O sea, no una descripción parecida, no, es que es la misma descripción. Y además este papiro también nos menciona que fue destruida por un terremoto y unas olas grandes como montañas. Es la descripción que da, digamos, con su forma jeroglífica, lo que es el papiro de Pehuicat, que es un papiro, como digo, que es anterior a Platón. Uh-huh. Has mencionado los círculos concéntricos. Se dice que, claro, que la capital, cuyo nombre desconocemos, de esta isla, cuyo nombre original también desconocemos, pero que estamos... Sí, pero es posible. Tenía forma de decir 3 círculos concéntricos. Sí, 3 círculos concéntricos con un canal en medio. No, ni 5 círculos, ni 6, ni 7. Pero círculos. Tampoco 2, 3. 3 círculos. Esto nos recuerda algo, pero bueno. Sí. Esa era la forma. Y tú también mencionaste en un video que los invito a verlo, está en mi canal también, respecto a la Atlántida. Ya hablamos de esto antes, pero en formato de video. Que existe, o existió, mejor dicho, también una ciudad que curiosamente tiene o tenía la forma de 3 círculos concéntricos, relativamente cerca de donde tú vives, al sur de España, y frente a la ubicación que ahora le estamos redescubriendo a la Atlántida. En breve regresamos con Misterios al Atardecer en 99.5 Los Andes. No se vayan de la sintonía. Regresamos con más en Misterios al Atardecer en 99.5 Los Andes. Es Marroquíes Bajos. Este descubrimiento realmente es súper importante, es muy, muy importante, porque estamos hablando, aunque la gente no lo conoce, de la ciudad antigua, los restos de la ciudad antigua más importantes del mundo. Estamos hablando de una ciudad que tiene al menos 5.000 años y que en ese momento era pues 8 veces más grande que la ciudad de Ur. O sea, estamos hablando de una auténtica metrópolis para aquella época, una ciudad que cabría unas 30.000 personas aproximadamente, con esta forma de 3 círculos concéntricos. Existen ciertos pequeños restos de poblados antiguos en la zona de Sevilla, de Huelva, del sur de Portugal, que también tienen esta forma, pero son pobladuchos, digamos. Nada que ver con esta gran ciudad que está hecha a imagen y semejanza de lo que es la Atlántida. Tiene exactamente la misma forma, y tengo que decir que esta forma de construcción, esta forma de diseño urbanístico, solo existe en este lugar del mundo. O sea, en ningún otro lugar del mundo, de ninguno, existe esto. Pero es que tenemos una fuente que no es platónica, que es contemporánea a Platón, que nos habla que los atlantes, no le llaman Atlantes, le llaman una civilización que venía del Atlántico, nos dice que tenía 2 ciudades importantes, o sea, la capital y otra, que me refiero a un momentito, que me queda, Teopompo de Quíos. Tengo que hacer un poco de memoria. Esta fuente, que como digo es contemporánea a Platón, pero no conocía lo que es la fuente platónica, porque la fuente platónica estaría en la academia, y tampoco sabemos si lo había escrito en ese momento aún. Esta fuente pues menciona
esta civilización que estaba en el Atlántico, que invadió el Mediterráneo, que eran muy belicosos. También menciona que atacaron a las distintas costas de Europa, de la Europa atlántica, y que llegaron hasta lo que eran los hiperbóreos, que sería posiblemente la isla de Inglaterra o algo así, y que esos los frenaron, pero no por méritos militares, sino simplemente porque les gustó, les cayeron bien, y por eso no lo conquistaron. Y esta es una fuente que nos menciona que tenían 2 ciudades, lo cual es coincidente con la posible ubicación de la Atlántida donde estaba, y el otro descubrimiento de Marroquíes Bajos en Jaén, que obviamente no puede ser la Atlántida, porque no estamos hablando de una ciudad costera, estamos hablando de una ciudad interior, pero que en todo lo demás tiene la forma de los círculos concéntricos de la Atlántida. Con lo cual estaríamos diciendo, ya desarrollando la idea, que tampoco que se hundiera toda la Atlántida, se hundió la isla principal, la capital, pero la segunda ciudad al mando. O sea, es como que desapareciese Madrid, pero queda Barcelona, o aquí desapareciese Lima, pero queda Arequipa. Siguió funcionando, siguió con vida, funcionando. O sea que la cultura atlante continuó. Y posiblemente continuó en lo que después fue Tartessos, que fue una ciudad que se puso en lo que es Doñana, y hay un mapa que también, esto también es otro descubrimiento de Giorgio Díaz Montejano, que hay un mapa en el Museo Británico en el que te dice exactamente la ubicación de Tartessos. Es algo muy curioso porque es algo que siempre se ha hablado, que no se sabe dónde está Tartessos. Existe un mapa donde te lo ubica, pero te lo ubica con mucha precisión. Lo que pasa es que es una zona que es un parque natural y ahí no se pueden hacer excavaciones, está totalmente prohibido. ¿Y dónde vendría siendo? En Doñana, en lo que son las marismas de Doñana. O sea, igual, todo nos conduce al sur de España. Sí, y también acabó con un tsunami. También fue una civilización que un tsunami la acabó enterrando. En esos tiempos muchas civilizaciones acababan de forma en la península ibérica cada 2000 años o así hay un tsunami. De hecho, tuvimos uno en el siglo XVII, creo que fue XVIII, que arrasó Lisboa. Lisboa fue arrasada completamente. Más Lisboa tiene muy mala pata en lo que es su diseño, porque hace como una especie de es como un cuenco que da al mar, medio cuenco que da al mar. Entonces el tsunami digamos hizo contra las montañas, hizo como que subió y regresó, para acabar exacto, con lo que entonces el pueblo que estaba justo en la costa acabó completamente arrasado, y eso va a volver a ocurrir. O sea, y Lisboa volverá a ser arrasada por un tsunami. No se sabe cuándo, pero es algo que va a ocurrir porque ocurre de forma periódica. Cada 1000 años aproximadamente. Esto no es una cosa matemática, pero existe un registro que cada 1000 años aproximadamente pues ocurre. El tsunami que acabó con la Atlántida pues, ocurrió más o menos en el siglo XVI antes de nuestra era. El que acabó con Tartessos acabó en el siglo VI antes de nuestra era. En el siglo V o así existe otro tsunami. Y tenemos en el siglo XVI-XVII que acabó con Lisboa. Por lo tanto, que nadie se extrañe si dentro de 6 o 7 siglos existe otro tsunami que acaba pues, con todas las ciudades que haya en la costa de Cádiz, de Huelva, del sur de Portugal y del este de Portugal. Que nadie se extrañe porque es algo que ocurre de forma periódica. Y bueno, ya que lo tocaste tú, yo lo iba a mencionar, pero tú te adelantaste muy bien con el tema de esa forma típicamente atlante de la construcción en 3 círculos concéntricos. ¿Por qué crees tú, de dónde crees que vendría este símbolo? Este símbolo también aparece por otros lugares del mundo en épocas paralelas. Por ejemplo, recuerdo haber visto una fotografía curiosamente, ya estoy siendo muy evidente con mi planteamiento que tengo en estos momentos en pensamiento. En la Fundación Urantia, allá en Chicago, tiene como su pequeño museo con una serie de cosas, y tienen unas vasijas de Chipre, ¿no? También en la zona del Mediterráneo, que están decoradas con 3 círculos concéntricos, y más o menos son de la época que tú mencionas, y aparecen los 3 círculos concéntricos en petroglifos. Incluso en mi país yo he visto así, los he tocado prácticamente, petroglifos de 3 círculos concéntricos, están por todo el mundo en la misma época.
o nos habla esto de una civilización global, que es algo que a muchos les gusta hablar de la civilización madre, y la equiparan a Atlántida o a otros supuestos continentes hundidos, como Mu, por ejemplo, del que se habla, pero como su contraparte, pero en el Pacífico, o es que estamos hablando de un símbolo primordial de la humanidad, así como las figuras de las diosas madre y otros, pero ¿qué habría de ello y por qué sería tan importante para los atlantes? ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Pues, por un lado, hay que entender por un lado que es un símbolo muy simple. Eso hay que entenderlo, que 3 círculos concéntricos no es una cosa que se pueda, digamos, haya que descartar que en alguna ocasión, pues sea simplemente por casualidad. Eso no hay que descartarlo. Es una forma en la que se puede representar el Sol. Aunque el Sol por lo general se suele representar con 2 círculos o con uno solo, pero tampoco es descartable que pueda ser como una forma de representar la sola. Pero claro, que sean 3 círculos y no 6, ni 7, ni 5, ni 2, ni 1, pues es algo llamativo que sí se da en distintos. Por ejemplo, esos 3 círculos en todo lo que es la zona que sería de influencia atlante es muy común, sobre todo en la zona de Andalucía con el canal en medio. Eso es algo que hay que entender. En toda esta zona existen 2 símbolos que pueden identificarse como la Atlántida. Uno, estos 3 círculos con la raya en medio, que también era muy común entre los tartesos. Existen escudos, existen distintas vasijas de la época de los tartesos con ese símbolo, además perfectamente claro. Y otro símbolo que encontramos es el de el hombre que eleva al cielo, este Atlas. Este Atlas, que aquí en Andalucía pues, hay una provincia que lo ha adoptado como su... Índalo, creo que le denominan. El Indalo, que es el símbolo de Almería. O sea, los almerienses, porque existen unas pinturas en Almería que se hicieron muy populares y que estaba ese símbolo, y no sé exactamente por qué razón los almerienses lo hicieron popular y acabaron adoptando como el símbolo de esa provincia, el Indalo, que es un hombre que eleva al cielo, es un hombre que sostiene el cielo, pero este símbolo no es solo de Almería, este símbolo está en Huelva, está en Málaga, está en Cádiz, y en Cádiz se da la curiosidad que existe con 2, pero en vez de con un hombre, con 2. Es curioso porque es digamos, el lugar donde estaría Gadeiro, que sería el hermano de Atlas. Es como si Gadeiro y Atlas levantasen el cielo. Este símbolo también lo encontramos en las Islas Canarias, lo encontramos en Sudamérica, en distintos puntos de Sudamérica. Yo tengo un vídeo dedicado al Indalo, sí. y doy las fuentes concretas de memoria, ya no puedo llegar a tanto. También se encuentra en la península itálica. Curiosamente, los atlantes, según Platón, llegaron justo hasta ahí, hasta lo que es la Tirrenia. Por lo tanto, es este símbolo del Indalo, que representa al hombre que eleva al cielo, pues es muy significativo. El símbolo de los 3 círculos es más universal. Nos encontramos petrolíficos desde el lago Van, curiosamente, en el lago Van, hasta la zona de Israel. O sea, es un símbolo mucho más universal y que puede indicar o coincidencia en algunos casos o un conocimiento de alguien que ha hablado a los antiguos habitantes de esas zonas de ese símbolo como dándole importancia. Así es. Y pues respecto al Indalo, no sé. Sí, no te preocupes. Eso se edita, no te preocupes. Ya bueno, y respecto al Indalo, hay otro símbolo. Lo trajo, no digo que lo descubriese, pero por lo menos lo trajo a la palestra, se lo puso en la luz pública JJ Benítez, nuevamente lo menciono, en Planeta Encantado, cuando él fue a lo que ahora es Níger, ¿no? Y estuvo por ahí a la búsqueda de la etnia Dogón. Y entonces él obviamente lo identificó por sus propias investigaciones y su propia tendencia respecto a la ufología, con el símbolo de humo, que es supuestamente el símbolo de este planeta, es como una H con unas barras, pero la cosa concreta es que él muestra a los habitantes de esta etnia, que hasta no hace tanto permaneció relativamente cerrada, incluso a sus propios vecinos, porque por ejemplo sus vecinos todos se islamizaron y ellos continuaron con la antigua religión animista. Llegaron los franceses cristianos hacia el sur, pero tampoco, o sea, es como que ellos siguieron a lo suyo en una zona bastante escarpada, ¿no? Y ellos lo que manejan en sus ceremonias es una especie como de símbolo que si lo volteas, ¿no? JJ decía, esto es como la H de humo, pero si lo volteas, no deja de ser como si fuese
un personaje muy esquematizado, ¿no? Con las dos piernas flexionadas y con los dos brazos hacia arriba, ¿no? Sí, O sea, como si fuese realmente sí. Galo, pero Sí, también muy simplificado. Sí, realmente sí, el tema de los Dogon, está el misterio de que ellos tenían el conocimiento de Sirio B, que no se había descubierto. Es algo curioso, pero yo tampoco he investigado demasiado a fondo el tema, y como siempre parto desde un punto de vista escéptico, siempre que estoy con cualquier misterio, no quiero, digamos, dar demasiada opinión porque no sé exactamente cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en todo eso. Tendría que investigarlo yo y no lo he hecho. O sea, Sí, porque personalmente, respecto a esto también hay quienes dicen que los Dogon en realidad, claro, de una manera muy forzada, ya echándole demasiada imaginación, pudieron haber tenido en la época, digamos, del siglo XIX, acceso quizá a unos misioneros franceses o algo así, exacto, que les exacto. mencionaron, ¿no? Como en el típico, cuando tú llegas a un lugar y ellos te dan algo de su cultura y tú también quieres responder con algunos conocimientos que tienes en agradecimiento, y entonces le dijeron, sabes que el último descubrimiento que ha habido es que esa estrella que tú admiras tanto, ¿no? Porque Sirio ha sido divinizada por los egipcios y por medio mundo, no solamente es una, sino que son dos, y la dos es más chiquita y da vueltas, y ellos se les quedó, hicieron el Exacto. esquema y Es reprodujeron. que no se sabe realmente, es que es difícil de saber. Hay que abrirse a todo, o sea, no hay que ni que cerrar la mente ni tampoco abrirla de par en par, o sea, hay que tener siempre un poco lógica. El tema ya de los tres círculos concéntricos, pues es curioso realmente esa, esa simbología que es coincidente de la Atlántida con lo que es los tres círculos, digamos, de lo que es Urantia. Se sabe que las migraciones, y esto es una cosa que es coincidente con lo que nos dice el libro de Urantia, con los descubrimientos genéticos, de la migración genética, que hubo una migración de hace 15.000 años para acá, de toda esa zona hacia lo que es la península ibérica, de lo que es la zona de Turquía, de Irak, hacia acá, y eso la genética lo ha confirmado. O sea, esa migración existió, por lo que es posible que llevasen el conocimiento de eso, y que el pueblo que vivía aquí en la zona de lo que sería la Atlántida, pues acabase representándolo en las ciudades, que no es una forma realmente demasiado eficaz, porque un círculo para una muralla puede ser, pero los tres círculos concéntricos de forma defensiva puede tener su lógica, pero a la hora de distribuir una ciudad, esto es una forma totalmente ilógica de mostrarlo y de plantearla. Por eso no existe en ningún otro lugar del mundo. O sea, si fuese una forma de distribución eficaz, sería coincidente en otros lugares, y no lo es, porque no lo es, no es eficaz, no es una forma eficaz para distribuir una urbe de gran tamaño. Y que quizá tiene una simbología mucho más, digamos, espiritual, que tenía algo que ver con la espiritualidad. Hay que entender también que es curioso porque en todo lo que es el mundo europeo, occidental, la Tierra está considerado como la madre tierra, lo que es la diosa madre, y el cielo se considera el dios del cielo. Sin embargo, en lo que es la zona de la cultura afroasiática, es al revés. El cielo es una mujer y la tierra es un hombre. Esto, por ejemplo, lo vemos en la mitología egipcia. Nut es el cielo y el dios de la tierra, no me acuerdo el nombre, es un varón. Y después está el Shu, que sería el Atlas, que sostiene el cielo. Y lo que se refiere al idioma, los descubrimientos que está haciendo Giorgio de Montejano sobre el idioma lineal atlántico y que es posible la escritura más primitiva del mundo, muy posible que sea de esta zona, porque, bueno, es que es una escritura, o sea, es que realmente no hay demasiado que discutir, y que estamos hablando de una escritura que tiene 5, 6, 7 mil años de antigüedad, incluso más, a algunos puntos. Y no estamos hablando de formas zooformes, no, de una escritura, digamos, con un signario elaborado y que se puede leer, y no solo leer, porque eso realmente lo puedes hacer con cualquier símbolo. Tú puedes crear con una serie de símbolos un idioma, sino que tenga sentido lo que dicen esas palabras con lo que se representa después en dibujos, y eso sí lo está consiguiendo Giorgio de Montejano, y la raíz que encuentra
en este idioma primitivo, para lo que es elevar, sería algo parecido a atal. ¿Por qué? Es parecido y tiene su sentido porque este idioma primitivo griego también, del indoeuropeo, es coincidente. O sea, toda esta migración que hubo después, estamos hablando de unos cuantos milenios después de lo que he dicho antes, estamos hablando de 6.000 antes de Cristo aproximadamente, pues existió todos estos pueblos que no se sabe muy bien de dónde vinieron, que son los que dieron trajeron la raíz indoeuropea, el idioma indoeuropeo, que es las coincidencias lingüísticas que hay desde la India hasta Europa. Y esta raíz de atal, de elevar, que de ahí viene la palabra altar. La palabra nuestra altar viene de ahí. O sea que no hay que buscarle más lógica. Pues es posible que realmente el nombre de la Atlántida no fuese Atlántida, que es griega, pero sonase algo parecido. Eso no habría que descartarlo. A lo mejor era ata algo. No se puede descartar eso. Pero estos son teorías, ¿eh? No estamos hablando de una fuente fidedigna, no. Estos son hipótesis. Pero dentro de esas hipótesis podemos encontrar destellos de una posible verdad subyacente, ¿no? Así que es posible, y aquí entramos, quiero también hacer hincapié, al igual que tú lo haces, en que estamos ahora sí moviéndonos en el terreno de las posibilidades, que la escritura que manejaban los atlantes, que de hecho tuvieron escritura porque en esa época otros pueblos menos avanzados también tenían escritura, y estaban en zonas cercanas, entonces tuvo que haber influencia en ese sentido, era quizá lo que ahora llaman la escritura lineal, que la estaba, pues... Ellos ya la tendrían más desarrollada. La lineal era anterior. O sea, lo que vino incluso antes. Estamos hablando de muchos milenios atrás. O sea, nos encontramos escritura lineal de hace muchísimo tiempo. O sea, sería el lugar donde hay escritura más antigua del mundo. La zona del sur de la península ibérica y el norte del Magreb. Península ibérica, norte de Ibérica, incluso un poco también la costa francesa. Toda esa zona, toda esa parte atlántica, es donde están los símbolos que George ha encontrado más antiguos. Y es un signario, o sea, él lo está desarrollando y lo tiene ya súper avanzado. El idioma obviamente no puede saber cómo sonaba, porque es una lengua muerta, pero lo que es puede traducir, o sea, puede traducir, o sea, un texto lo traduce, y si hay ciertos dibujos que coincidan con lo que se ve el dibujo. Y es curioso porque cuando yo me refiero es que coincide con lo que hemos dicho al inicio de esta conversación. Las zonas que supuestamente la Atlántida fue conquistando, ¿no? Las costas mediterráneas, la zona de la península ibérica. Exactamente, coincide incluso en eso, ¿no? Y el idioma que hablarían probablemente estaría relacionado a lo que ahora se denomina el proto-indoeuropeo o pre-indoeuropeo, o sea, la lengua madre. No, vendría de ahí. O sea, vendría de pero ahí. No sería él. No, sería como algo primitivo de las lenguas romances de la zona esta. O sea, una especie de hispano-portugués primitivo. Siempre que sea correcto que no vienen del latín, que es lo que yo creo. Sí, esta teoría tan interesante, ¿no? Posiblemente las palabras serían totalmente irreconocibles. Eso, después de tanto tiempo, posiblemente no se podrían reconocer. Quizá alguna. Las raíces sí podrían sonarnos, pero la forma sería exactamente la misma. La sintaxis sería exactamente la que tenemos. O sea, la forma de colocar las palabras, lo que son las normas con las que funciona el idioma, eso no cambia. O sea, cuando existe un choque de dos idiomas... Sujeto, verbo, objeto... Exacto, siempre no se mezclan. Las palabras se pueden mezclar en el Spanglish o lo que tú quieras, pero las raíces, las normas lingüísticas siempre se toman de un idioma o de otro. Eso no existe, no se mezclan, eso no ocurre en el estudio de las lenguas. Siempre acaba una imponiéndose a la otra, ya sea por cualquier cuestión. Por lo tanto, es muy posible que la sintaxis tuviesen la misma que la nuestra, y las palabras quizás hablándolas no las podríamos reconocer, como nos pasa con el rumano. O sea, tú escuchas a un rumano y no te enteras de nada, pero en cuanto aprendes los truquitos te das cuenta que es muy parecido el idioma. Por eso los rumanos aprenden castellano en un mes, porque en cuanto aprendes lo que es el vocabulario, que quiera o no, se parece más de lo que creemos. O sea, escuchándolo no te das cuenta, pero cuando aprendes ciertos trucos,
porque es lo que ha cambiado el idioma. Desde el idioma primitivo que había cuando los que estaban en Rumanía vinieron hacia Italia y después hacia España, pues esta raíz queda, pero el idioma es exactamente el mismo. O sea, lo que son las leyes con las que funcionan. Y posiblemente, pues, los atlantes tenían eso. Incluso se parecería más que el romano. A lo mejor podría incluso parecerse tanto como se puede parecer el italiano al castellano. Es posible. Quería hacerte mención, Alejandro, de que tengo aquí un libro, uno de estos, como te digo, de la etapa clásica del misterio y todo eso, que, como bien puedes apreciar, porque tú me estás viendo en imagen, se llama Mu, Fuerzas Cósmicas, del autor James Churchward, que, bueno, esta edición es de la magnífica Otros Mundos de Plaza y Janés, de allá por los 70s, con su frase, hay otros mundos, pero están en este. Pues bien, básicamente lo que aquí hace este autor Churchward es que menciona a un personaje llamado William Niven, que entre otras ocupaciones pues también andaba por la zona del norte de América, principalmente por México, desarrollando ciertos trabajos relacionados con lo histórico y lo arqueológico a inicios del siglo XX, y el señor Niven lo que dice, o lo que decía, falleció hace mucho evidentemente, era que debajo de un lugar que él denomina la zona de Azcapotzalco, muy en la zona de lo que ahora es el Distrito Federal de México, bueno, ahora ya no se llama Distrito Federal, Ciudad de México, en unas excavaciones encontró una figurilla china y una serie de elementos que, bueno, él conversó con James Churchward, que tenía su teoría, que está justamente reflejada en este libro, muy Fuerzas Cósmicas, de que él dice, y aquí entra ya la parte esotérica y la parte mística, que viajó a la India, ¿no? que te daba un cierto halo de credibilidad allá por digamos, tiempo atrás, ¿no? Que tú decías, viajé a la India y tuve este conocimiento, entonces él dice que lo hizo, y ahí se contactó supuestamente con unos antiguos sacerdotes que tenían lo que llamaban la biblioteca de los Naakals. Los Naakals serían supuestamente el nombre que habrían tenido los antiguos pobladores de Mu o algo así, y entonces de ahí es de donde sale este libro, y también te lo digo en parte para que veas que bueno, en una cantidad mucho menor, pero también se ha hecho este tipo de resignificación de la historia de Mu desde la clave esotérica y todo eso en décadas pasadas, no tanto como con la Atlántida, pero también se ha hecho, y este libro pues es muy curioso porque verdaderamente que algo muy interesante es que él muestra ciertos símbolos como formas de cruces, etcétera, que se repiten. Y es posible. Es posible. Hay una historia que no es conocida en Occidente, que es de Zheng He. Zheng He fue un navegante chino del siglo XV que el emperador de la época, no me acuerdo qué dinastía es, le mandó a hacer una serie de viajes para cartografiar todo el mundo conocido. O sea, ahí son 7 viajes los que hizo, y hay quien dice que llegó a América. Hay quien dice que llegó a América. Tú sabes, como cuando los chinos hacen algo, lo hacen a lo grande. Entonces estamos hablando de que se hizo una flota, o sea, no me acuerdo, si un montón, con miles de hombres, una cosa. Sí, algo vi que hicieron una ilustración moderna comparando uno de los barcos de Zheng He con las carabelas de Colón, y realmente las carabelas parecen barquitas azulados, o sea, eran unos monstruos estos barcos chinos. Sí, no, posiblemente serían barcos enormes. Otra cuestión es la velocidad, todo lo demás. Porque la carabela hispano-portuguesa, porque realmente la tecnología habría que atribuirle a ambos, la tecnología era fue una revolución. O sea, un romano podía tener unas galeras grandes también, pero la cuestión es la tecnología que tenían de velas de velocidad que alcanzaban esos barcos. No tienen nada que ver con todo lo que se había hecho hasta ese momento. Y los barcos chinos, el problema que tenían era la estabilidad, la fortaleza, la velocidad, no tenían nada que ver tampoco. Pero sí existen estas menciones a estos viajes de Zheng He, que es posible. Hay quien dice que llegaron a América, porque también las fotografías que hay son difíciles de entender, son como son, no tiene nada que ver con la cartografía, digamos,
balear y portuguesa, que es la que se ha acabado imponiendo ese estilo de cartografía que tenemos, como el que yo tengo aquí atrás, que es la cartografía que, digamos, más realista dentro de lo que cabe. Uh-huh. Dentro de lo que cabe, porque también le metían ahí sus dragoncitos y sus angelitos soplando el viento de los 4 cantos del cielo. Y le daban más importancia a Europa, ponían una Europa enorme, más grande, exacto, el centro, exacto, y en el centro, cuando debería estar mucho más al norte. Pero bueno, quitando ese tipo de cosas, pues es posible. Yo no descarto que los chinos llegasen a distintos puntos de América, ni muchísimo menos. Sí. De hecho, creo que llegaron. Pues muchas gracias, Fernando, y espero que a los oyentes les haya gustado esta entretenida charla. Yo me he entretenido muchísimo y que hayan aprendido algunas cositas. Por supuesto que sí. Y para aprender más, ya saben, visiten el canal, suscríbanse, denle a la campanita de Alejandro Merino, que es El Árbol Rojo EAR en YouTube. Y también por ahí pueden ver que tiene libros, tiene una saga de libros, les voy comentando, muy interesante, llamada la saga de Amal y Venta. Sobre eso la entrevisté en la anterior temporada del Puerto Maldonado de Misterios del Atardecer, y también estos días le voy a volver a entrevistar sobre el particular, aquí no se preocupe. Cuando publicamos el primero, me entrevistaste cuando publicamos el primero, ya hay 2 libros, el tercero está también hecho, no lo he escrito tan rápido, no se vayan a creer, son libros muy gruesos, son una novela de fantasía, que están a la venta en Amazon, lo podéis encontrar a un precio realmente irrisorio en formato digital. En formato papel es más caro porque son libros de más de 600 páginas, el segundo más de 750, y obviamente el coste es bastante más elevado. En papel, en digital, como digo, está a un precio ridículo, y sobre todo para novelas de ese tamaño, es novelas de fantasía, y el tercero pues saldrá en cuanto salga el concurso de Amazon, que lo voy a presentar. Excelente, Alejandro. Confiamos en que pues todo irá bien. Y bueno, es una novela de fantasía, pero también pueden encontrar ahí pequeños guiños que ustedes sabrán reconocer muy probablemente si les gusta la lectura y les gusta investigar sobre temas de fantasía ambientado en el mundo moderno, las cosas como son. Un abrazo, saludos Alejandro, nos estamos viendo. No se olviden de visitar mi canal Misterio Infinito Perú en YouTube y el canal Alejandro El Árbol Rojo EAR también en YouTube. Ahí nos vemos, saludos a todos.